Buenos días. El tema que nos toca empezar esta semana es sobre los tiempos operatorios en cirugía bucal. Aquí vamos a ver parte de los principios. Vamos a ver lo que es incisiones, colgajos, manejo propio de la cirugía brevemente, lo que es sutura y lo que nos toca ver con hemostasia y cicatrización, ¿no? Con eso es lo que viene como contenido en este capítulo. Ahora, diferentes autores clasifican con diferentes puntos, pero de forma general han concluido en 6 pasos para hacer un tratamiento quirúrgico de cirugía oral, ¿sí? Y también va a encontrar algunos sinónimos, ¿no? Entonces, como primer paso es, obviamente, y es quirúrgico, deberíamos hacer antes lo que es asepsia, antisepsia, lo que es anestesia. Luego tuviéramos que hacer la parte de incisión o diéresis, el despegamento mucoperiósteo o mucoso para preparar el colgajo o separar, la maniobra quirúrgica propiamente dicha o el tratamiento operatorio destinado, ya sea una enucleación, una biopsia, una extracción, una rotación de colgajo, la limpieza y la restauración de la zona de la herida, que va a permitir que donde estábamos trabajando quede limpio y no quede con ningún impedimento para cicatrizar. Lo que es la sutura o la síntesis de la herida, por lo general es una reaproximación de los bordes de la herida que tienen como el objetivo guiar a la cicatrización. Acordémonos que parte del proceso cicatrizal, uno de los principios cuando uno tiene una cicatriz es que la cicatriz esté inmóvil, ¿no? Que el tejido no se mueva, y es el mismo principio que se utiliza, por ejemplo, cuando uno se fractura la pierna. Le colocan una férula de yeso, o le ponen tutores, o le ponen hueso, le fijan con placas, con el objetivo que el tejido roto no se mueva y eso permite la cicatrizar. Entonces, dentro de eso viene la parte que es la sutura o la síntesis que genera inmovilidad. Y al final, la extracción de suturas. Ahora, en el capítulo de suturas vamos a revisar diferentes tipos que tenemos. Suturas de tipo absorbibles, no reabsorbibles, que tienen corto tiempo de duración, un largo tiempo de duración, de ese sentido, ¿no? Ok, la primera parte, vamos a hablar de la irrigación, incisiones y colgajos. Ahora, para hacer un colgajo, tenemos que el colgajo se basa en la unión de varias incisiones, ¿no? Entonces, para generar un colgajo, primero debemos hacer
una incisión. Ahora, para hacer una incisión, lo podemos generar por medios mecánicos, ¿sí? Mecánicos o traumáticos o fríos, que también se llama, y eso se genera a través del bisturí y las tijeras, y se cierra a través de la sutura. En medios térmicos se utiliza el electrobisturí y el láser. Habitualmente, cuando hacemos resecciones, en ocasiones con electrobisturí y el láser no se sutura, y lo que tenemos que recordar es que cuando usamos un corte tipo térmico, tiene algunas ventajas, dentro de las cuales el corte es limpio, o sea, no genera o genera un mínimo de sangrado porque el calor coagula la herida, pero tiene la desventaja de que genera más inflamación por el calor, ¿no? Entonces, tenemos menos sangrado, pero por lo general podemos llegar a tener más calor por el hecho de que el electrobisturí y láser genera calor. Ahora, dentro de los tipos de bisturís fríos, de incisiones con materiales fríos, tenemos el bisturí y tenemos la tijera, ¿no? Que también nos permite. Ahora, el bisturí nos va a permitir hacer de forma más sencilla ambos tipos de colgajos, los colgajos completos o parciales. Y la tijera, principalmente, solo los colgajos parciales que vamos a comentar cómo son. Aquí tienen la imagen varios tipos de mangos de bisturí en los cuales va a tener diferentes tipos de longitud, pero también lo importante... Ay, me atoré. Perdón. Pero lo importante es la parte activa del mango, ¿no? Que llegara a ser la parte de acá. Entonces, usted tiene diferentes tipos en los cuales va a haber la diferente acción de cada una de las partes, ¿no? Tenemos una misma cabeza, ¿sí? Aunque ese es un tipo 7, perdón, un tipo 3, un bisturí de mango 3 y es un bisturí de mango 7 por la longitud. Este de aquí, aunque parece las mismas características, tiene la cabeza más ancha. Entonces, este bisturí es un bisturí de mango 4. Esto es lo que vamos a utilizar. Los mangos 4, los mangos 3 y los mangos 7. Normalmente en odontología, el mango 3 se usa siempre, el mango 7 se usa para paladar y el mango 4 se utiliza cuando tengamos que hacer alguna incisión grande a nivel de lo que es cuero cabelludo o cuello, ¿no? Normalmente lo utilizan los que manejan cirugía abdominal, ese tipo de bisturís que son más grandes. ¿Por qué no me dejas? Ok. Ahora, en cuanto a las hojas de bisturí, las hojas de bisturí tienen un diferente tipo de esterilización, ¿sí? La mayoría son esterilizadas con rayos ultravioleta o rayos gamma para que no pierdan el filo. Y tenemos dos grupos grandes principalmente, ¿no? Un grupo que va a encontrarse o va a usarse con lo que son los mangos de cabeza pequeña, que son los mangos 3 y 7, que son los superiores. Y tenemos los que van a encontrarse en la parte de abajo o los mangos que se utilizan para el 4, ¿no? Entonces, la forma del bisturí nos va a permitir hacer unos procedimientos
en relación a otros, ¿no? Entonces, el bisturí conocido como universal o clásico en odontología, el que más se utiliza es el bisturí número 15, el que se encuentra en la parte derecha de sus pantallas. Ahora, este bisturí también ha cambiado y hay varias variaciones. Entonces, por ejemplo, los ortodoncistas o los que necesitan cortes muy pequeños, como los periodoncistas, utilizan lo que es el 15C, ¿sí? Y hay otras opciones como el 12 y el 11 que también se pueden utilizar para diferentes cosas. Por ejemplo, el 12 se utiliza para lo que es el paladar, ¿sí? El 11 se utiliza lo que es una incisión en el surco, ¿no? En el proceso. Pero también se pudiera utilizar en otras ocasiones. Entonces, les pongo un ejemplo de cómo a mí me gusta utilizar. El bisturí 15 utilizo para todas las zonas, excepto cuando hago algún procedimiento en el paladar blando. Cuando uso el paladar blando, sí utilizo una hoja de bisturí número 12. Y a mí es más sencillo usar una hoja de bisturí 15 cuando tengo que hacer un procedimiento intracircular, como vemos aquí en el gráfico, pero que es en un paciente que tiene brackets. Es difícil angularse con una hoja 15 en un paciente con brackets y es muy sencillo usarlo con una hoja número 11. Ahora, tenemos dos formas principales de usar la hoja de bisturí. Doc, una pregunta. Dígame. O sea que por más, digamos que se recomienda, digamos, usar el 15 en tal zona, si es que usted se acopla a usarlo en otra zona, ¿se puede ocupar? Claro, o sea, todas son herramientas, ¿no? Es buena pregunta. Pero también tenemos que entender un poco los riesgos, ¿no? Entonces, algo que a mí me pasó las primeras veces que utilizaba la hoja de bisturí número 11 es que tiene todo esto de corte, ¿no? Entonces, pero normalmente usamos solamente esto. Entonces, es riesgoso, pasa algunas veces que por no tener cuidado, he lastimado otra zona de la mucosa con el filo cortante de esa hoja, ¿no? Pero eh, realmente no hay una regla como tal. Usted tiene que utilizar el mango de bisturí que se acomode, perdón, el mango y la hoja, pero lo más sencillo, o sea, la gente utiliza más porque es más cómodo, ¿no? El mango de bisturí número 15 con la hoja, por lo general, que sea 3. A mí, por ejemplo, cuando hago cosas del paladar, sí me gusta usar solamente la hoja de tipo 7 porque es más estilizada y puedo llegar sin tener que esforzarme con los dedos, ¿no? Pero realmente depende de cada uno. Igual hay limitaciones, por ejemplo, no puede usted trabajar en la nasofaringe con el bisturí tipo 3, porque es muy corto. Pues ahí, aunque no le guste o esté incómodo para usted, tiene que usar un bisturí tipo 7, que es más largo. Y la forma de la hoja va a depender cómo usted se acomode. No hay una regla como tal. Ahora, lo que sí es una recomendación más fuerte es cómo usted debería sujetar el mango de bisturí, ¿sí? El mango del bisturí, usted tiene que usarlo, puede ser como usamos el lápiz, ¿no es cierto? O como usamos un cuchillo para el mango de la mesa, ¿no? Son las dos opciones que podemos utilizar para sujetar un cuchillo. La tercera opción, o el menos recomendemos, menos control, ¿no? Entonces, lo recomendado es la figura A y la figura B, y no se recomienda la posición en la figura C. La otra cosa que es importante, aunque el gráfico no nos muestra, yo sí creo que lo ideal es que tenga el dedo anular e meñique disponibles, ¿no? Porque es mejor o da más estabilidad sujetar estos dedos, ya sea en alguna parte de la arcada o en alguna parte de los dientes para tener estabilidad. No es como pintar con el pincel, que tiene que hacerlo en mano alzada, como nos llaman en la escuela, sino aquí tenemos que asentar y tener un punto fijo para hacer el movimiento de corte. Ahora, hay algunas recomendaciones
que se dan cuando usamos a nivel de piel y al nivel de mucosa, ¿no? Debemos realizar una incisión preferiblemente a nivel que vamos a hablar en las líneas de Lankers o en una zona intermedia o paralela a estas. Esto es fácil de entender cuando usted ha cocinado alguna vez un filete de res. Normalmente tenemos que cortar en el sentido que van las fibras musculares. Si usted hace un corte en contra de las fibras musculares y cocina, va a contraerse el músculo y va a estar muy dura la carne, ¿no? Igual, en el sentido de nuestro cuerpo, tenemos que ir en relación a las líneas musculares con el objetivo de no ir en contra de las zonas de tracción. O sea, si vamos en contra de la zona de tracción, por ejemplo, una herida en el codo, tenemos que es una zona que se pliega, que es difícil mantenerlo en una sola posición porque se abre la herida. Entonces, lo ideal siempre es hacer una incisión en una zona que vaya paralela a esas líneas para evitar que la fuerza de la tracción muscular nos genere problemas. Ahora, lo otro recomendado también es a nivel de la línea de inserción del cabello, ¿sí? Podemos ocultar las heridas en esa zona. Hay que hacerlo preferiblemente no dividiendo la línea mucocutánea, sino siguiéndola. Y tendremos que hacer también en las regiones sombradas, lo que es el repliegue nasolabial o en la zona submaxilar. Ahora, dentro de lo que vamos a hablar de los colgajos, esta es una visión del colgajo si usamos los cortes que aprendimos en la tomografía, un corte coronal. O sea, estamos viendo el colgajo desde un corte que vemos el hueso, el periósteo, la submucosa y la mucosa, ¿no? Hueso, periósteo, submucosa y mucosa. Y el primer principio es que el corte debe ser perpendicular a la superficie dura, en este caso, el hueso. Si usted hace un corte en este tipo, va a tener que cuando suture, va a estar los dos lados en una zona proximal cercana, ¿no? Va a tener una equidistancia, ¿no? En el segundo ejemplo, tenemos un corte oblicuo en el cual lo realizamos, pero tenemos un inconveniente grande que uno, tenemos un desparejo en cuanto al espacio superior de la sutura y tenemos una zona en la esquina superior donde puede sufrir de la llegada de sangre y la esquina inferior porque dependiendo cómo es el trayecto de sangre, puede llegar aquí o puede llegar así y la sangre que iba a esa zona fue interrumpida por esta herida de acá, ¿no? El segundo es que deberíamos hacerlo en una sola intención. ¿Qué significa eso? No deberíamos hacer suavito o varias veces porque vamos a generar una herida irregular y esta herida va a generar un trauma, ¿no? Un trauma que va a generar mucha inflamación y deberíamos hacer en una sola intención. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Es hacer una herida en una sola intención y la forma más fácil de acordarnos es no tratando de cortar la encía, sino tratando de rayar el hueso. Ok, otros principios y recomendaciones es, por ejemplo, cuando usted está haciendo una herida, es mucho mejor si usted estira la piel o la mucosa a veces es más fácil estirarla con un instrumento y cuando lo hace es más fácil hacer un corte que vaya de atrás hacia adelante en un trazo firme y lo otro que es importante es que el defecto que creamos debe ser suficiente para crear una visión adecuada del campo operatorio. O sea, no puede quedarse corto porque hacer un doble corte es probable que tenga problemas en cuanto a la inflamación y la cicatrización de su herida. Ahora, no solamente tenemos que acordarnos de que hacemos el corte o el colgajo ya, ¿no? Es parte importante manejarlo de manera adecuada para que esto genere una buena cicatriz o una cicatrización correcta, ¿no? En este caso, vemos que el hueso se encuentra erosionado
de un tratamiento que podamos haber realizado, un quiste, un diente que hayamos retirado, un tumor, una biopsia. Y en el gráfico superior vemos que la herida hicimos justo por arriba del defecto, que nos va a crear un defecto secundario que probablemente se infecte, ¿sí? Y cicatrice mal, ¿no? Entonces, dentro de la recomendación es desde el borde de la herida o el borde del defecto, hacer la incisión calculando que quede de 6 a 8 milímetros del defecto. Entonces, toda herida tiene que descansar en un hueso sano. O sea, eso independientemente de qué estemos tratando. Entonces, si vemos un defecto grande, igual tuviéramos que hacer un colegio más grande para que la incisión se encuentre o se asiente en el tejido sano. Doc, y no hay incisiones que en sí, Dígame. no hay incisiones que en sí se tengan que hacer en donde está, por ejemplo, digamos que ayer está un quiste y se necesite hacer ahí, o siempre hay que, qué sé yo, o sea, no se necesite incisiones en ese tipo de zonas. La única incisión que no se necesita descansar en tejido sano es cuando va a drenar un absceso por lo general. Cuando está muy, muy maduro, pero igual los abscesos, por ejemplo, es mejor hacer el corte en un tejido sano y hacer una tunelización hasta llegar al defecto. ¿Por qué? Porque usted incide, si incide en el tejido dañado, le va a generar una cicatrización súper fea, porque tiene un tejido que está infectado y no le va a dejar recuperarse, porque aparte la incisión le va a dejar sin un aporte sanguíneo adecuado, ¿no? Entonces, siempre todo colgajo debe realizarse, cualquier procedimiento debe realizarse alejado, ¿no? Estamos hablando de que tiene que asentarse en tejido óseo, ¿no? Eso es diferente, por ejemplo, se tiene un quiste de la glándula submandibular y va a quitar la glándula, ¿no? En este caso, no tiene que seguir ese principio porque el abordaje o el colgajo no está asentado en hueso, ¿no? Va a estar asentado solamente en tejido blando, ¿sí? Es importante recordar que es diferente la manera que el cuerpo provee de oxígeno y nutrientes tanto al maxilar como en la mandíbula. ¿Sí? A nivel maxilar, lo que tenemos es un tipo de irrigación terminal a base de lo que es arteriolas y capilares. Y tenemos algunos componentes que la nutren, ¿no? Tenemos las terminales de la arteria maxilar interna, la esfenopalatina, y también tenemos la arteria facial como grandes vasos nutricios, ¿no? La infraorbitaria, que son lo importante. Pero principalmente es una irrigación terminal a través de capilares. Ahora, la irrigación a nivel maxilar se encuentra siempre en una dirección que va de atrás hacia adelante, ¿sí? Y de arriba hacia abajo, ¿no? Es la irrigación común que se presenta a nivel maxilar. A nivel mandibular es diferente. Entonces, en el gráfico les he señalado que la manera importante o la mayor parte de sangre y nutrientes es llevado al hueso a través del periósteo. Ahora, recordemos que el periósteo se nutre a través de las inserciones musculares. Entonces, en la mandíbula es llevada la nutrición principalmente a través de los músculos maceteros, pterigoideo interno, los genis, a través del periósteo. Y de una forma menor, mediante la arteria alveolar inferior. Entonces, a diferencia del maxilar, que tenemos una irrigación más generosa, a nivel mandibular es más limitada, ¿no? Por eso cuando tenemos procesos infecciosos, es más difícil controlar a nivel mandibular y es muy raro, y yo no he visto por ejemplo,
osteomilitis a nivel maxilar. Osteomilitis a nivel mandibular es bastante común y es justamente por eso, ¿no? Que el cuerpo se le dificulta en ocasiones, ¿no? La mandíbula tiene igual, de atrás hacia adelante, pero de abajo hacia arriba. Aquí serían las líneas de Langers, donde nos ubican cómo va el trayecto de los músculos, ¿no? Con el objetivo de que nuestras incisiones se hagan paralelas a nivel de los surcos o a nivel de las líneas de las arrugas para evitar que se muestre la cicatrización o que la cicatriz sea fea. Ahora, también tenemos que tener cuidado porque aparte de esto, tenemos que recordar cómo y dónde se encuentra el proceso de los nervios, ¿no? Dónde se encuentra eso. Entonces, eso también, esa parte es importante, ¿sí? Entonces, no porque aquí quedara mejor la herida, me voy a olvidar que aquí pasa el nervio marginal, ¿no? Y dañarlo. O porque aquí está la línea, voy a colocar y voy a dañar el nervio frontal. Entonces, también esa parte de los trayectos nerviosos tenemos que recordar al momento de hacer una incisión. Vamos a conversar de algunas clasificaciones de los colgajos, ¿no? Entonces, les he puesto primero porque es lo más importante para seguir o no una serie de reglas que hay para que el colgajo no se necrose. Entonces, eso es bien importante. El colgajo axial tiene sus reglas propias, ¿sí? El colgajo axial está nutrido por una arteria, ¿sí? Una arteria propia que va dentro del colgajo. Ahora, el colgajo tipo contingente, ¿sí? Es un colgajo que tiene que cumplir ciertas características geométricas de tamaño y altura para permitir que llegue un aporte sanguíneo adecuado a nivel de sus extremos. Y el colgajo de tipo contingente se encuentra nutrido a través de terminales arteriales, arteriolas y capilares, que eso permite que la nutrición sea adecuada a nivel de esta zona de acá, ¿no? Ejemplos de colgajos axiales, les he puesto algunos. El colgajo generado por la arteria supraorbitaria y troqueal, que es supratroqueal, perdón, que está en la zona del proceso alveolar, cercano a la ceja. Tenemos la arteria palatina anterior, tenemos la arteria facial y tenemos la arteria también, en algunas ocasiones, la arteria que riega el músculo buccinador. La otra clasificación se basa de acuerdo a un diseño geométrico, ¿sí? Es un diseño que va con algunas figuras, ¿no? Tenemos una incisión lineal, una incisión semilunar, una incisión triangular o en forma de ángulo y una incisión trapezoidal o poligonal. Estas son las incisiones como clásicas respecto a las formas geométricas. Entonces, las flechas van a significar o simbolizan cómo llega la sangre al tejido que usted está levantando, ¿no? La línea intercortada es el límite de hasta dónde se va a levantar su colgajo, ¿no? Entonces, usted hace el corte aquí, el corte continuo, y va a levantar todo lo que se encuentra dibujado y cubierto con la X. Corta acá y levanta esto. Corta acá, horizontal, vertical, y levanta esto. Corta acá, corta acá, corta acá, y levanta esto, ¿no? Esto va a permitir que se libere y podamos trabajar. Tenemos que acordarnos del gráfico que vimos en la clase de anatomía, que veíamos un poquito de las capas que teníamos en el cuerpo, ¿no? Entonces, recordando esto, tenemos lo que es el periósteo, ¿no? El periósteo tenemos que es una capa que provee de lo que es la nutrición y también la inervación a nivel de la estructura ósea. Ahora, según la clasificación de los colgajos, podemos tener un colgajo de espesor total,
o un colgajo de espesor de tipo parcial. Ahora, el colgajo de espesor total se encuentra configurado con el periósteo, permite que haya un menor sangrado porque no dañamos el periósteo, no lo manipulamos, sino solo lo levantamos, y el colgajo de espesor parcial no tiene incluido el periósteo. Entonces, cuando se utiliza el uno o el otro, normalmente el colgajo de espesor parcial se utiliza cuando tenemos que rotar el colgajo, o sea, cambiarlo de posición y fijarlo en otro sitio, por ejemplo, para corregir un defecto de encía, para hacer un defecto a nivel del paladar, un tratamiento en el cual movamos el colgajo y lo suturemos en otra posición. Y el colgajo total cuando necesitamos algún manipuleo profundo a nivel del hueso. Ahora, algo que también siempre me gusta aclarar a mis alumnos es que el dolor y la inflamación no van ligados con el tamaño del colgajo que usted haga, ¿sí? Entonces, repito, lo que usted haga en el colgajo y el dolor y la inflamación que se genere no va a estar ligado mucho realmente o muy poco a lo que es el tamaño que haga. O sea, un colgajo chiquito y un colgajo grande no van a tener ninguna alteración por el tamaño como tal en cuanto dolor e inflamación generen, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sí va a confluir o va a ser determinante? Es principalmente el tipo de manipuleo que le damos. Ahora, al tipo de manipuleo, en la parte de la física y la hemodinámica, se llaman o se dan nombres, ¿no? En la torsión mecánica, que va a hacer lo que es la tracción que hagamos o el movimiento de tracción. La torsión es el cambio de posición que hagamos en el colgajo mientras lo tensionamos, va a generar una congestión vascular. El edema propio y el proceso inflamatorio local. Entonces, va a influir qué tan bien manipula el colgajo, ¿sí? Cuánto lo jale y qué tan bien lo jale. Así sería más o menos el resumen, ¿no? Qué tanto jale el colgajo, qué tan bien lo manipule, ¿sí? La respuesta propia de nuestro cuerpo y obviamente todo esto se viene sumado a lo que es el tiempo. Mientras más se demore en el proceso quirúrgico, eso potencialmente aumenta la inflamación. Entonces, es preferible hacer un colgajo grande que nos permita tener una buena visión, que no nos genere una tensión importante y que tengamos una torsión mínima o poca del colgajo. ¿Para qué? Para permitir que el aporte sanguíneo se mantenga, no hay una congestión vascular y eso va a evitar que tengamos mucha inflamación y a su vez la inflamación no se traduzca en tanto dolor. Entonces, el dolor y la inflamación más relacionado con el tipo de manipuleo, ¿sí? Con el tiempo que nos demoremos y obviamente viene parte propia de la respuesta de cada uno ante una injuria, ¿no? Doc, una pregunta. Adelante. Cuando se levanta el colgajo, ¿se levanta por sí solo o uno tiene que con el bisturí también ir cortando en la parte de adentro? No, eso ya les voy a comentar de cómo se lo hace al terminar los conceptos, pero tiene una técnica y hay que hacerlo con un instrumento que es justamente propio para eso. Sí, ya te voy a comentar eso, está en la siguiente clase. No, está hecho, no. Sí te voy a responder, no te adelanto ahorita, voy a cortar, pero está dentro de la clase siguiente. Sí, no te preocupes. Ok, dentro de los colgajos podemos determinar también que los colgajos están compuestos por dos tipos de incisiones, una incisión horizontal y una incisión vertical u obliqua. Entonces, otro de las reglas o partes de la física importante es que cuando hacemos una angulación de tipo vertical, debemos tener un porcentaje entre 25 y 45 grados para permitir una angulación que permita un flujo correcto de sangre. Ahora, también hay otras recomendaciones. La incisión no debe realizarse de forma vertical completamente, ¿no es cierto? Debe evitar las papilas
y también debe evitar las protuberancias radiculares. Ahora, si vemos el gráfico de abajo, mientras más anterior hagamos la incisión, más vamos a mantener el flujo sanguíneo. Ahora, esto no significa que si usted va a quitar una muela del juicio que se encuentra acá atrás, va a hacer una incisión adelante para levantar todo, ¿no? Va a decir el doctor Palacio, dijo, mientras más adelante mejor, y en este caso no, pues también hay que ser prácticos, no podemos hacer una incisión tan adelante porque nos generará un levantamiento de un mega colgajo, ¿no? Pero el principio es este, mientras más anterior haga la incisión, más va a permitir el flujo adecuado de sangre, recordando que la sangre a nivel maxilar y mandibular va de atrás hacia adelante. Ahora, cuando hacemos esta incisión vertical o oblicua, tenemos también en la literatura otros nombres. Tenemos que se llama la incisión de tipo liberatriz o también una incisión de tipo descarga. Ahora, hay zonas de la literatura que recomienda hacerlo con cuidado o recomienda no hacerlo, ¿no? Por ejemplo, a nivel de los frenillos labiales, deberíamos tener cuidado de no cruzar y no hacer una incisión de ese tipo. A nivel de la tuberosidad, a nivel de la zona retromolar, sí, y hay que evitar en lo posible hacer una incisión que se extienda hacia las zonas de la inserción muscular, hablando de lo que es, por ejemplo, músculo buccinador, músculo macetero, músculo pterigoideo, músculo depresor de los labios. ¿Por qué? Si tenemos que separar la inserción muscular, ¿se puede? Sí, claro, pero eso va a conllevar que tengamos un mayor manipuleo, un mayor sangrado y un mayor dolor. Entonces, si no tenemos que molestar la inserción muscular y no tenemos que levantarlo, es mejor para evitar una mayor inflamación. ¿No se puede? Sí, se hace sí, pero se trata de pues evitarlo, ¿no? Aquí está. Okay. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer una incisión tipo descarga, liberatriz, vertical u oblicua, ¿no? Entonces, siempre para extender el campo operatorio tiene dos opciones. Hacer una incisión muy larga horizontal, ¿sí? Para poder levantar y ver, o hacer una incisión vertical. Ahora, si es que hace una incisión vertical, va a tener cortado el flujo de sangre en otro lado, ¿no? Si hace dos, va a tener dos cortes del flujo de sangre. Mientras más cortes haga, más fácil va a ser manipular el colgajo y más fácil va a ser el procedimiento, va a tener una mejor visión. Pero siempre tenemos que tener la contraparte de que vamos a disminuir la cantidad de flujo sanguíneo que llega. Ahora, aquí está un ejemplo de lo que vimos de la parte de la angulación entre 25 y 30%, de evitar incisiones en las papilas. Y si vemos aquí una incisión completamente vertical que daña o secciona lo que son los terminales capilares de esta zona de acá. Aquí tenemos una inclinación en el cual permite la llegada correcta de sangre a esos niveles, ¿sí? Otros ejemplos en los cuales nos marca los principios, acordémonos que todas estas reglas se aplican para el colgajo de tipo contingente, ¿no? No el colgajo axial, el colgajo de tipo contingente. Otra regla, tenemos que la base del colgajo siempre tiene que ser mayor al vértice y también preferiblemente mayor que la altura. Eso va a permitir que tenga una adecuada llegada de sangre en las zonas terminales de nuestras encías. Y también la incisión de descarga, si recordamos el principio, debería hacerse realmente siempre hacia adelante para evitar el daño de las arterias terminales y tener ese riesgo, ¿no? Que el corte nos impida que esta zona de acá le llegue la sangre y el oxígeno. Otro ejemplo importante es el aporte sanguíneo. Sí, es una zona afectada que tiene un ojo en ojal. Y aquí, por ejemplo,
lo que tenemos que cuidar no tanto es la zona de acá, ¿no es cierto? Porque tenemos el defecto, aquí puede estar un diente, si usted desea, sino es la parte lateral que va a cubrir el aspecto de la sangre, ¿sí? Entonces, si hacemos un colgajo que no respeta los diámetros y hacemos solo un colgajo, por ejemplo, así, probablemente la llegada de sangre a esa zona posterior va a sufrir, ¿no? Puede serse isquémico o finalmente también podría llegarse a necrosar, ¿no? Ahora, para resumir un poco, antes de ver los tipos de colgajos, para hacerlo debemos recordar que es indispensable recordar la anatomía. Entonces, en este caso, hablando de anatomía, es salidas de nervios, inserciones de colgajos, inserción de ligamentos, inserción de músculos, ¿sí? Respetar el trayecto de los vasos sanguíneos, hacer una incisión vertical o perpendicular en relación al hueso, hacer un movimiento de un solo trazo, tensionar los tejidos blandos para permitir un corte. Es uno de los principios que nos marca ya, es un principio de la física, en la cual nos dice si usted tiene un objeto que tiene filo y va en relación a otro objeto, mientras es menor la superficie de contacto, menos fuerza se necesita para atravesar. Entonces, si usted separa mucosa o piel, el bisturí va a poder hacer un corte más fácil porque va a tener menos tejido en el cual tiene que cortar, ¿no? Tiene que descansar el tejido o la herida en sí en bordes sanos. Tenemos que evitar la papila y las protuberancias radiculares y los otros principios que comentamos, la base mayor al vértice, tener un espesor total o parcial de acuerdo a la necesidad y el despegamiento que vamos a la técnica en la siguiente clase, lo que es una tracción suave pero firme y que nos permita ver una adecuada visión del campo operatorio. Ahora, dentro de las clasificaciones también encontramos que los tipos de colgajo pueden marcarse de acuerdo a qué nivel de la mucosa o de la encía se realizan. Entonces, va a haber diferentes colgajos que se hacen a través de la cresta, ¿no es cierto? A este nivel. Tenemos la base de la papila que no se toca. Tenemos también la posición de la encía adherida, ¿sí? Que se hacen unos colgajos que se llaman paramarginales. Lo que es la línea mucogingival que nos delimita la encía de la mucosa y la encía o la mucosa libre, ¿no? En este corte también tenemos lo que es la cresta gingival, la cresta interproximal, la encía interproximal, la unión mucocutánea y el hueso. Ahora, entonces tenemos, según este tipo, una incisión a través del surco, o sea, a través de esto, una incisión a través de la encía adherida, una incisión semilunar modificada, que por lo general se hace en la línea mucogingival, una incisión semilunar de la misma forma que se hace en a veces línea mucogingival o en la encía libre, y un colgajo lineal que se puede realizar realmente en lo que es la encía mucogingival, en la encía adherida o también en la mucosa libre para generar biopsias.